Siempre le invito a que aproveche este instante, que no se distraiga, cierre sus ojos ahí y hable, haga conexión con Dios. ¿Usted sabe por qué está aquí? Porque de alguna forma siente a Dios, porque de alguna forma sabe que hay un Dios eterno, verdadero, el de la Biblia, y que esa palabra se cumplirá, y que han pasado muchas cosas en el planeta Tierra, entre la humanidad, pero Dios sigue siendo, Dios sigue estando, su palabra sigue prevaleciendo. Entonces usted aproveche este instante como hombre, como mujer, como joven, como padre, como madre, como persona necesitada, que se siente sola, o aproveche este instante y hable ahí al Señor, que desea una bendición en tu palabra, en mi vida, y comience a hacer una oración de fe, una declaración de fe. Yo creo que hay poder en tu palabra, yo creo que hay poder en la palabra que tú envías, y comience a declarar, a hacer la declaración de fe. Yo creo que nadie puede resistir el poder de tu palabra, y yo creo que esas cosas difíciles te van a cambiar por el poder de tu palabra. Vaya más allá, diga: yo creo que mi hijo va a recapacitar, mi hijo va a volver en ti, mi hijo va a dejar esas actitudes terribles gracias a tu presencia y al poder de tu palabra. Y vaya más allá, diga: yo creo que mi familia se va a restaurar, mi familia va a coger el camino derecho como debe ser, porque es gracias a ti y al poder de tu palabra. Y dígalo ahí: yo creo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y todas estas dificultades, y todos estos problemas, y todas estas angustias, yo creo que hay una salida, que hay una respuesta, que hay una solución, porque tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo, Él me fortalece, y recibo esa fortaleza en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos recibimos esa fortaleza? Sonría ahí por un instante a la persona del lado. Mire, aquí Ángel Santiago me está sonriendo, yo tengo que responderle saludo a Ángel Santiago. Entonces usted salude a una persona con una sonrisa, dígale: sí, es verdad, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dile ahí: así es, sí es verdad, todo lo podemos en Cristo que Él nos fortalece, sí es verdad, y sí vamos a poder recibir esa fuerza y ese cambio en el nombre de Jesús. Le invito por favor que vaya abriendo su Biblia en el Evangelio del doctor, del médico, Lucas capítulo 10. Hay esas cosas tan grandes y maravillosas. Hoy vamos a hablar de cómo cambiar muchas realidades, pero que no podemos solos. Necesitamos la intervención del Señor. Y a medida que se dé la palabra, tú vas a evaluar que hablamos de las realidades feas, porque las realidades bonitas nos gustan. ¿A quién no le gusta la realidad de tener una buena cuenta de ahorros gordita? Esa realidad nos gusta a todos. ¿A quién no le gusta la realidad de tener un hogar como un oasis de paz? Tu hogar debe ser como un oasis de paz, de reposo. Pero a veces esa realidad no existe. Amén. Entonces hoy vamos a tocar el tema de las realidades que no nos gustan. Son feas, son fuertes, pero usted y yo queremos que sean transformadas. ¿Y quién nos ayuda? Que el único que nos puede ayudar a transformar esas realidades tan horribles que nos azotan, se llama ¿cómo? El Señor Jesucristo. Es el único que nos puede cambiar esas realidades feas y nos mejora las buenas. Lucas capítulo 7, versículo 6, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Lucas 7, 6, ¿ya lo tiene? Dice así la palabra del Señor, para que usted se comience a apropiar. Dice la palabra: y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano.
porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, hoy usted va a regresar a casa. ¿Qué va a ver en casa? Esto es importante, ¿no? Porque ellos que vieron en casa, la gloria de Dios. ¿Usted qué va a ver en su casa hoy? Usted es capaz de decirle a la persona del lado, conforme a la palabra, en nuestra casa vamos a ver la gloria de Dios. Conforme a lo establecido vamos a ver la gloria de Dios. La gloria de Dios, la gloria de la palabra del Señor actuando. La gloria del poder de Dios actuando. ¿Usted lo cree? ¿Y la gloria de Dios en qué áreas? ¿La gloria de Dios en qué áreas? ¿Quién dice? En todas. Si alguien necesita un milagro espiritual, dice, allá se verá la gloria de Dios. Si alguien necesita un milagro familiar, que alguien levante la voz y diga, allá se verá la gloria de Dios. Y si alguien necesita un milagro económico, que alguien levante la voz y diga, se verá la gloria de Dios en la economía de mi casa. Y si alguien necesita un milagro de salud para usted o para su casa, como dice, se verá la gloria de Dios. Se verá la gloria de Dios. Llegaré a mi casa y veré la gloria de Dios. Y por si usted le sonríe a la persona que tiene al lado y le dice, en ese problema delicado que tienes, ahí verás la gloria de Dios. Dígaselo ahí. Dígalo, en ese problema delicado, ahí verás la gloria de Dios. Ahí verás la gloria de Dios. Ahí verás la gloria de Dios. Ahí la verás. Ahí la verás. Pero para ver la gloria de Dios hay que hacer ciertas cosas. Y a eso venimos, a aprender qué hacer para poder ver la gloria de Dios. Porque usted quiere ver la gloria de Dios, amén. Pero usted y yo necesitamos aprender qué debemos hacer para precisamente que se vea esa gloria de Dios. ¿Qué debemos corregir o qué debemos aumentar? ¿Cierto? Para que se vea la gloria de Dios. Título de la enseñanza, para que usted lo escriba ahí como algo profético. Usted sabe que hay cosas que ahí la gente ha escrito y después lo muestran. Mire, me puso Dios a escribirlo en tal año. Me puso Dios a escribirlo en tal día. Me puso Dios a escribirlo y hoy se cumplió. Amén. La fe que hace resucitar. ¿Qué necesita usted que resucite? Vaya pensando por ahí, hay muchas cosas. Gloria a Dios, tome asiento. Hoy no vamos a hablar de esto básicamente. Este es un preámbulo. Vamos a hablar del otro escenario. Pero esto es importante porque vamos a ver que después Dios, que después el Señor Jesús se va a mover a otro lugar donde la realidad es la muerte. Oiga, le digo a usted y a los jóvenes, bendecimos a los jóvenes, porque a los jóvenes, Dios mío, muchas cosas hay en la mente de ellos, ¿verdad? Dicen, creo, no creo, trabajo, no trabajo, estudio, no estudio. Es increíble. Hoy le predico también a mujeres cansadas, porque trabajan duro. ¿Cuánto creen que las mujeres trabajan duro? Cuando yo hago oficios me doy cuenta de eso. Bendigo a mi esposa, porque aparte de los oficios está el hogar, está el ministerio. ¿Cuántos hombres aquí están luchando por la vida? Levante la mano y diga, yo estoy luchando por la vida. Y Dios le va a bendecir. Pero hay realidades que no nos dejan ver esa bendición de Dios, ese cambio que Dios quiere, esa respuesta que Dios quiere. Y hasta que cambie esa realidad, no se va a ver la gloria de Dios. Y hoy el mensaje va en que usted va a tener poder y oportunidad para cambiar esa realidad que no le gusta. Poderoso es el Señor. Mire el preámbulo, usted lo conoce. Yo quería que viniéramos esto como un preámbulo, porque hoy vamos a hablar de resurrección. Lo primero que me gusta del versículo 6, usted detalle lo dice, Jesús fue con ellos. Jesús quiere ir con usted.
si usted lo invita. Entonces la primera cosa que tenemos que recordar es que al Señor tenemos que estarlo ¿qué? Invitando. Señor, está en tu presencia, esté en nuestra casa, esté con mi hijo, esté con mi esposo, esté con mi familia, esté con mi hogar. Que si mi esposo sale por la carretera, tú lo acompañes. Que si mi esposa se queda en el apartamento, tú lo acompañes. Ya pronto, mire estos bebecitos cómo se nos van creciendo, ¿verdad? Y ya pronto estamos hablando en qué jardín entró el uno, en qué jardín entró el otro, dónde va a entrar a estudiar. Y qué tenemos que nosotros estar diciendo: Señor, tu presencia esté con ellos, guárdalos, líbralos de todo mal y de todo peligro, y que cada día sea de provecho para ellos como seres humanos, como hombres o niñas de fe. Jesús fue con ellos, pero pasó algo, se manifestó la fe. Hoy vamos a hablar de fe, joven precioso. Tú necesitas fe, pero fe en Dios para vencer. Varón precioso, mujer preciosa, necesita la fe de Dios para vencer, para cambiar esa realidad. A usted le gustó esa palabra, a mí también. Uy, Señor, qué bendición poder cambiar esa realidad que me afecta, esa realidad que me oprime, esa realidad que me angustia, esa realidad que me hace sentirme derrotado. Qué bendición poderla cambiar. Y usted vuélvale a decir a la persona que tiene ahí al lado con una sonrisa: qué bendición que puedas cambiar esa realidad que te hace daño. Dígale así: qué bendición que puedas cambiar esa realidad que te afecta, esa realidad que te hace daño. Qué bendición que la puedas cambiar, pero solo a través de Él. No se puede de otra forma. Amén. Ponga atención, por favor. Aquí usted lo sabe, es un centurión, una persona de autoridad, de dignidad, que buscó intercesores para buscar al Señor. Y le dice, buscan al Señor. El Señor le dicen, el Señor, Él le manda a decir: no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Y este centurión le dice el por qué. Le dice: porque ni aún tuve por digno de venir a ti, porque tú eres el rey, yo soy gentil, tú eres judío, tú eres el rey de los judíos, tú eres el Señor. Pero le añade algo tremendo, que es lo que usted y yo vamos a hacer hoy, pero con fe. Dice: pero di la palabra y mi siervo será sano. Este hombre sabía qué lugar ocupaba, este hombre sabía qué lugar lo detenía, pero sabía que algo era importante: que ni el lugar que ocupaba ni que la situación que tenía le podía detener la fe. Y con esa fe tocó el corazón del Señor. Y hoy, con la fe que el Espíritu Santo de Dios nos está dando, ¿qué vamos a hacer? Dígalo alguien conmigo: a tocar el corazón de Dios. Y dígale a la persona que tiene al lado: con nuestra fe vamos a tocar el corazón de Dios. Con nuestra fe vamos a tocar el corazón de Dios y va a haber respuestas. Dígale ahí a la persona: va a haber respuestas que van a cambiar esa realidad que nos aflige, que nos preocupa. Va a haber respuestas desde el cielo. Yo quisiera ver a alguien de esos que se los toma el Espíritu, sienten al Espíritu, de esos que les gusta ponerse en pie y muchas veces dicen: sí, amén, yo lo creo, que va a haber respuestas del cielo para mi casa. Sí, amén, yo lo creo, que va a haber respuestas de Dios para mi hogar, porque es la palabra de Dios. Que alguien que lo diga: porque es la palabra de Dios que va a ser enviada para mí, para mi casa, para mi familia. Porque es la palabra de Dios que va a cambiar esa realidad fea, esa realidad fuerte, esa realidad que preocupa, esa realidad que angustia. Va a ser cambiada. Levanta tu voz y dilo: esa realidad va a ser cambiada por el poder de la palabra del Señor. Va a ser cambiada esa realidad que hace preocupar, que hace angustiar, que hace molestar. Eso va a ser cambiado. Tome asiento, por favor. Jesús se maravilló de él, ¿verdad? Jesús se maravilló de él, porque dijo que eres el Rey de la gloria.
Y solo necesitamos tu palabra. Pero usted notó algo ahí, yo creo que sí, mire. Él buscó al Señor. Él necesitaba la palabra de Dios. ¿Pero qué hizo? Buscó al Señor. Y usted es un bendito de Dios. ¿Por qué ha venido a buscar a quién? Al Señor. Dígale a la persona ahí, usted está hablando, dígale, eres un bendito de Dios porque has venido a buscar al Señor. Has venido a buscar al Señor. Pero tú lo necesitas todos los días. Tú necesitas la palabra de Dios sobre tus niños, sobre tus niñas. Tú necesitas la palabra de Dios sobre tu hogar, sobre tu familia. ¿Sabe que en estos días veía un especial que a mí me impactó? Que un hombre por celos lanzó una granada dentro de otra casa y no le importó a quién mató ni a quién destruyó, que la que pagó el precio fue una pequeña niña de 7 años y un niño especial. Y le preguntaban a la fiscal: y usted, señora fiscal, ¿cómo con su experiencia, qué cree de todo esto? Dijo: eso ya se sale de toda norma jurídica, eso ya se sale de toda experiencia en el... Entonces, en pocas palabras, le dije a mí, no pensé yo, me gustaría estar ahí para decirle a la periodista: niña periodista, ¿sabe qué es eso? Un hombre con la mente endiablada, un hombre lleno de odio, lleno de muerte, lleno de destrucción. Y le diría: niña preciosa, a la periodista, ¿por qué no transmite usted también este mensaje? Que quizá ese hogar se hubiera salvado, esa niña de 7 años se hubiera salvado de la muerte prematura si hubiera conocimiento del poder de Dios, del poder de la palabra, del poder de cómo Dios guarda, del poder de cómo Dios corrige, del poder de Dios cómo ayuda, del poder que Dios cómo sustenta. ¿A través de qué? De su palabra. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose a la gente que le seguía, os digo, ni aún en Israel he hallado tanto. Esto lo hemos dicho repetitivamente. Dios quiere hallar fe en ti. La fe que le hace mover su corazón y la fe que hace salir la palabra de Dios. Y voy a decir algo, porque aquí hay mamás que tienen hijos lejos y se preocupan porque es tal vez ese hijo o esa hija cada vez más distante. Pero si tú te dispones en oración con la palabra de Dios para que tu fe sea aumentada, hablarás con el Señor y harás con tu fe y tu oración, conseguirás tocar el corazón de Dios, y de él saldrá palabra. Así tu hijo no te llame, así tu hijo no quiera saber nada de ti, pero del Señor saldrá palabra, y cuando menos lo pienses, sentirás llamada de ese hijo o de esa hija para decir: vamos a restaurar nuestra relación, mamá, papá, lo vamos a hacer en Cristo Jesús de Nazaret. ¿Cuántos lo reciben? Dele la gloria a Dios. Al regresar a casa, hallaron la respuesta. Hallaron la gloria de Dios manifestada. Hallaron la petición otorgada. Eso es lo que queremos, porque hoy nos hemos congregado en este lugar para adorar a Dios, para buscar a Dios, para rendir nuestra vida a Dios, para tomar la Santa Cena recordando a Dios, pero también para que Él nos escuche, nos responda y nos ayude. Te va a escuchar, te va a responder, pero quiere hallar fe en ti. Por eso yo les impulsaba, amados y amadas, a que usted dijera que
al regresar a casa va a hallar respuesta de Dios. Vamos a entrar a otro punto, el de la resurrección. ¿Por qué? Porque este año Dios nos ha convocado para creer que Él quiere restaurar las familias, restaurar la relación del padre y la madre, los esposos, restaurar la relación de los padres hacia los hijos, respeto y amor. En una buena relación debe haber dos cosas esenciales. ¿Cuáles son? Respeto y amor. Siempre. La una sin la otra no funciona. Solo amor es un desastre. O solo exigencia de respeto también es otro desastre. Entonces son tiempos de enseñar para respetar y tiempos de dar y recibir ¿qué? Amor. Y Dios nos habló y nos convocó y nos dijo: quiero restaurar los hogares, quiero restaurar la familia. Yo he visto mamitas aquí con unas lágrimas. Yo digo, Dios de alguna forma les va a responder, porque he visto cantidad de mamitas pasando aquí en los momentos en que llamamos y lloran ellas y lloran y lloran, y yo no les reprimo el llanto y le digo: mamita o papito, llore, porque sé que esas lágrimas son para Dios, por esa hija, por ese hijo, porque quieres ver a tu hijo o a tu hija restaurado. Y le tengo una buena noticia: vas a ver la restauración de ese hijo, vas a ver la restauración de esa hija, vas a ver la restauración de ese hogar. Entonces puse aquí como un punto: dos caminos que se cruzan en un tiempo preciso. En este preámbulo, ¿qué vio usted? Gente de fe y una respuesta de Dios. Sí, la vio clarita conmigo leyendo ahí. Vio unos buscando al Señor, un siervo del centurión muy enfermo. ¿Cuál era la realidad de ese siervo? La muerte, la enfermedad. Pero apareció Jesús y su palabra, ¿y qué pasó? Se cambió eso. ¿Y cómo hallaron otra realidad? ¿Cuál? Sano al que estaba enfermo. Y Dios quiere hoy impulsarte a que creas y a que confieses que tu realidad no es la angustia, no es el fracaso, no es el dolor, no es la escasez, no es la angustia, el problema, la oscuridad, las tinieblas. Que la realidad que Él quiere para ti es que se vea la gloria de Él en tu casa y en tu vida todos los días. Que alguien le dé la gloria al Señor. Entonces ubíquese conmigo en el título: dos caminos que se cruzan. Piénselo. ¿A usted le ha pasado eso? Sí. A mí me pasó con mi esposa. Yo no me quería casar, decía yo, neciamente, ignorantemente, porque la Biblia dice que el que haya esposa haya el bien. Yo no quería, decía que si al caso un hijo, neciamente, porque cómo hubiera sido ese hijito bajo pecado. Y en mi camino no quería ir a una invitación donde iba a ir ella, no quería, y mi amigo me rogó y me rogó y me rogó y me rogó, y dije, bueno, yo lo acompaño. Y me crucé. Ella no me gustó, porque se metía en mi vida y que el Señor dijo: ¿y esto qué le importa a ella? Sin saber que dos caminos se estaban ¿qué? Cruzando, uniendo. Y el Señor propició, porque ella tenía un consultorio de fisioterapia y unas trabajaban por la mañana y otras por la tarde, y ese día cambió el turno. Y yo dije: voy a ir a la hora que ella no está, por mi agenda que se me había quedado. Entonces fui por la tarde, me parece. Y ella había cambiado de turno con una compañera, yo no lo sabía, pero Dios quería que se cruzaran dos caminos. Y entonces llegué, y la que salió a abrirme: hola, ¿cómo estás? Claro, le impactó, bendito sea el Señor. Y desde ahí dos caminos, porque en ese cruce de dos caminos Dios tenía un propósito.
grande, su evangelio, su iglesia, su ministerio. Lo importante es que tu camino se cruce con el del Señor. Porque el diablo y las tinieblas buscan cómo cruzar tu camino cada momento. Joven, yo te amo, joven, jovencita. Y tal vez está confundida. Tal vez dice, pero ¿qué hago yo aquí? ¿Mi mamá para qué me trajo? Pues para que vayas aprendiendo que en la vida se cruzan muchos caminos. Y hay cruces de caminos para bien y otros cruces de caminos terribles para mal. Y generalmente cuando le oramos a Dios y le pedimos a Dios, Él mismo es el que cruza nuestro camino. Entonces vamos ahora sí, y en un tiempo preciso. Hay que aprovechar cuando Dios está cruzándose por nuestro camino. Tú tienes que entender eso. Si Dios se está metiendo aquí, si Dios se está metiendo en el hogar de mi hija, algo quiere hacer Dios. Debo orar, debo ayunar, debo apoyar la intercesión, debo venir a los cultos entre semana, debo venir a apoyar y decir: Señor, si tú te cruzaste en el camino de mi hija, de mi hijo, algo quieres hacer tú poderoso para restaurar esa vida. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Versículo 11, ahí comienza el cruce de caminos. Aconteció después ¿de qué? De lo del centurión, donde se vio la gloria de él, donde se cambió una realidad de muerte y de dolor en una realidad de vida y esperanza. Pero después de eso, que iba a la ciudad que se llama Naín, ¿quién? El Señor Jesucristo. E iban con él, ¿cuántos? Muchos de sus discípulos. Y también, ¿quién más iba? ¿Una qué? Una gran multitud. Pare ahí, no siga leyendo. Imagínese, en una ciudad pequeña, por la calle principal, el Señor adelante, y tenía alrededor, ¿cuánta gente? Muchos discípulos. Y además de esos muchos discípulos, ¿cuánto tenía? Una gran multitud. Llamaban la atención. Ellos eran un camino. Él es el camino. Y ellos aceptaron caminar por ese camino. Iban muchos. ¿Qué haría esa multitud? Yo creo que daban gloria a Dios, porque estaban viendo los milagros, porque estaban viendo cómo el Señor cambiaba la realidad de muerte, de dolor, de tristeza, en otra realidad de descanso, de paz, de amor. ¿Cierto? ¿Qué más? A lo mejor iban cantando algunos: te alabamos, te bendecimos, aplaudiendo. A lo mejor alguien salía de las casas y le decía: ¿quiénes son ustedes? Oiga, qué cantidad de gente, ¿ustedes quiénes son? Y no faltaría el que le decía: somos los seguidores de Él. Él cambia la vida, Él cambia la realidad, Él levanta a los muertos, Él liberta a los cautivos, Él limpia a los leprosos, Él abre camino donde no lo hay. ¿Cuánta gente empezaría a creer que la realidad triste se cambiaría? Entonces usted ve ahí, llévese bien ahí la imagen, que había el Señor, pero también había muchos discípulos y mucha gente, todos en un solo camino, detrás del Señor. El versículo 12 dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, eran ciudades diseñadas con muros, con murallas, y tenían una puerta principal. Todas esas ciudades, hoy en día ya no se acostumbra a eso, pero en esa época era muy común ver ciudades amuralladas y una puerta. La puerta estaba abierta. Cuando Él va entrando, no es casualidad. Por eso la palabra de Dios dice un tiempo preciso. Y hoy el coordinador no sabe nada de lo que yo estaba predicando. La coordinadora no sabía nada de lo que iba a predicar, el coordinador de la alabanza, e insistieron en el tema de la fe. Aumenta mi fe, hazla crecer.
acércame a ti, que yo pueda ver tu rostro. Hoy, porque es el Espíritu de Dios que le puso a la coordinadora primeramente a que oráramos, Señor, para que estemos contigo y creamos que de tu boca sale una respuesta, sale una palabra para nosotros, que es una respuesta poderosa que cambia lo que tenga que cambiar. Dígalo conmigo: de la boca de mi Señor sale una respuesta poderosa que va a cambiar lo que tenga que cambiar. Se va a cambiar por el poder que hay en la palabra de mi Señor. Y el coordinador de alabanza insistía: ya es el tiempo. Y la predicación trae un punto tremendo. Dice: hay un cruce de caminos en un tiempo preciso. Porque el Señor había podido llegar. Mire lo que pasa en esa puerta. Usted está, aquí llevaban a enterrar a un difunto. ¿Qué pasaba en esa puerta? Iba a un entierro. Un difunto, hijo único de su madre. Cuánto dolor, si alguien piensa, cuánta tristeza. Hijo único, indescriptible. Que Dios nos guarde, que Dios guarde nuestros hijitos, que Dios guarde las familias. La cual era viuda. Usted dice: peor, Dios mío, esa mujer ya estaba sola y ahora se le muere su único hijo. Pero ahí va la multitud del Señor. ¿Sí? ¿Se acuerda? Van dos multitudes, póngale cuidado. Y había con ella, ¿qué? Mucha gente de la ciudad. ¿Sí? ¿Tiene la imagen? Con el Señor venían y hacer una sanidad grande. Y había muchos discípulos y había gente. Ellos que cantaban alabanzas, testificaban, que decían: gloria a Dios. Si a alguien le preguntaban: ¿y este de dónde viene? Este tiene poder para sanar enfermos, este tiene poder para libertar cautivos, este tiene poder para abrir caminos donde no lo hay. Pero había otra multitud con dolor, con tristeza, con derrota. Había dos realidades incambiables. La una llevaba la esperanza, el amor, la fe, el gozo de ver la respuesta del Dios eterno actuando. Esa era una realidad, por eso ellos iban. Pero había otra realidad, con dolor, con pérdida, con luto, con fracaso. Dos multitudes. ¿Y tú en cuál andas? ¿Tú en qué grupo andas? No solo aquí, sino allá en el colegio. Usted sabe que tristemente Colombia es de los peores colegios preparados, colegios públicos. Pero mis muchachos aquí no, Dios les ayudará y los bendecirá. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen que Dios les ayudará y les bendecirá y les fortalecerá y les guiará? ¿En qué grupo estás? ¿En el del Señor? Que se proclama la gloria de Él, su palabra, o en el grupo del luto, de la realidad del luto, del fracaso, de la tristeza. Usted no ha notado algo aquí, y preciso está el Señor. Él había podido llegar media hora después, ya se había ido, o hubiera podido llegar media hora antes, pero Él llega. ¿En qué? Yo quiero volverle a hacer parar. ¿Usted se atreve conmigo para recibir una bendición? Y usted la va a dar y la va a recibir. ¿Se atreve a hacerlo? Y usted mira a los ojos a esa persona que le ha estado hablando y le dice: Él llega en el momento preciso. Él llega en el momento preciso. Eliana, Él va a llegar en el momento preciso. No desmayes.
Giovanna, no desmayes, que Él llega en el momento preciso. Pero yo quisiera que usted fuera tomado por el Espíritu y le hablara a otra persona ahí sin moverse de su puesto. Diga: no desmayes, que Él va a llegar en el momento preciso. No temas, que Él va a llegar en el momento preciso. Ten fe que Él va a llegar en el momento preciso. Él va a aparecer en el momento preciso. ¿Tú lo crees? Esas son cosas tremendas, ¿verdad? Tomen asiento. Esas son cosas tremendas, a veces indescriptibles, pero reales. Dios llega en el momento. ¿Se puso a pensar eso? Yo creo que sí. Oiga, no, ¿por qué no llegó media hora después el Señor? ¿Por qué no se adelantó media hora? Porque era en el tiempo para que se cruzaran dos caminos. ¿Y qué si te digo a ti que Dios está cruzándote en tu camino? Algo tiene que pasar cuando uno cree que el Señor se está cruzando en mi camino. A mí el Señor me manifiesta de tantas formas que se me cruzan el camino. Yo les conté de las muchas que hay, pero una que siempre me acordaré en el Transmilenio, y cogí la ruta, en esa época era la ruta fácil, la que paraba en todos los puestos, porque estaba por el piso. Me había metido otra vez en el camino de los decepcionados, de los angustiados, de los que piensan en fracaso. Dije: no, pero mis compañeros geólogos, esos tienen apartamentos en Miami, tienen fincas en Villeta, en Los Llanos, apartamentos. Y me subí yo en el Transmilenio. Dije: para que no me encuentre con nadie. Y me fui en el vagón de atrás. Paraba en cada estación porque ese era el más desocupado. En otra época eso han cambiado las rutas. Y de pronto se abre la puerta y entra una mujer que fue drogadicta, que fue de la calle, pero que Dios me usó a mí, entre otros, para hablarle del camino en Cristo Jesús. Y ella descubrió en esa luz de Cristo la libertad. Ella descubrió que se podía deshacer de esas potestades que le dominaban la carne, que le dominaban el deseo. Y descubrió que tenía una unción para ayudar con los niños. Y entonces entró como con 14 niños, todos pequeños, 7, 6. Y empezó y dijo: Pastor Iván. Y empieza ella a decirle: niños, saluden al pastor. Y 14 niños gritaban a toda voz en el Transmilenio: Dios lo bendiga, Pastor Iván. Digo: niños, vuelvan a bendigar al Pastor Iván. Dios te bendiga, Pastor Iván. Y llegó el parquero: chao, Pastor Iván. Y se bajaron. ¿Qué fue eso? Dios cruzándose en mi camino, diciéndome: no te olvides que eres mi siervo. No te olvides que te preservé la vida aún de cuando eras bebé y en otros caminos para que llegaras a esto. Y hoy Dios se te está cruzando en el camino para decirte: búscame, anhélame, encuéntrame, porque yo te quiero responder con grandes cosas. Ahorita vamos a ministrar que somos iglesia de mí. El Señor iba en su camino, versículo 13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. La palabra del Señor para empezar a cambiar una realidad. ¿Cuál era la realidad? ¿Se acuerda que había dos caminos aquí de realidad? ¿Cuál era la realidad de ella? Viudez y un dolor intensísimo porque se le había muerto su único hijo. ¿Estamos de acuerdo? Era la realidad de ella. Pero viene el Señor, otra multitud, y le lanza una primera palabra. ¿Se da cuenta cómo es el poder de la palabra del Señor? Porque lo normal era: llora, llore, señora, la entendemos. Cuando alguien se identifica con la realidad de la pérdida, del dolor, de la tristeza, ¿qué le va a decir? Siga llorando, llore más. Es más, cómprenle pañuelos a esta señora.
y le traen mariachis para que llore más y le traen cosas para que llore más, porque para ellos es esa realidad que solo es el manto de luto, el manto de dolor, el manto de tristeza, y que eso no se puede cambiar. Pero Jesús de Nazaret, a través de su palabra, le dice algo: no llores. Pero si está viuda, pero si acaba de perder a su único hijo, no faltaría el que preguntara: ¿no es normal que llorara? Pero el Señor, ¿qué le dice? No llores, porque detrás de ese no llores venía algo más grande. ¿Y qué tal si yo le digo aquí a más de una persona que se siente desesperanzada, agobiada, confundido? Le digo: hoy el Señor te dice: sigue, sigue adelante. Y esa persona dirá: pero ¿cómo voy a seguir adelante? Pero yo te digo de parte de Dios: sigue. Porque cuando el Señor le dijo a esta mujer: no llores, detrás de eso iba a pasar algo grande para cambiarle ¿qué? La realidad tan terrible que ella tenía. Y si hoy Dios me toma para decirte aquí, hermano, hermana, joven y jovencita, sigue adelante, detrás de eso viene algo grande. Del Señor siempre se debe esperar la compasión. Yo me pregunto algo. De la multitud que iba con él, ¿tendrían compasión de esta mujer? No lo sabemos. Pero algo de lo que debemos aprender y vivir los que estamos en la multitud siguiendo al Señor es a tener ¿qué? Compasión. Yo para venir hacia acá cruzo por una calle que la cogieron para amanecer ahí, y veo muchachos drogados y emborrachados sobre el andén. Y me acuerdo cuando yo fui drogado y emborrachado y estaba en el andén en el barrio Venecia, en la avenida que va hacia el Claret. Y no se me puede olvidar que aunque ya tenía mi predestino en Cristo, Dios movió gente del LGTBI para tenerme compasión a mí y no me metiera yo en la borracho allá debajo de los carros. Entonces, cuando uno ve a un muchacho así, lo mínimo que debería tener era compasión. Dios mío, por favor, aparécetele a este joven, levántatele. Tal vez es adicto, tal vez es drogadicto, pero tú eres poderoso para cambiar eso. Cámbiale la mente, cámbiale el corazón, cámbiale el cuerpo, Señor. Drogadicto, drogadicta. Y le decía a mi esposa: simpáticos estos muchachos, porque para ellos no hay otra realidad que esa, y todo en su vida gira en esa realidad, y usted tiene otra realidad que le tiene que usted ser el instrumento para cruzársele en el camino a ellos. Decirles cosas como estas: tu realidad es esta, triste, pero hay otra para ti. En Cristo Jesús de Nazaret hay vida, hay esperanza, hay salud, hay restauración, hay cambio. Él le dijo: no llores. Sabe que a Dios le gusta manifestar su compasión. ¿Pero qué espera Él? Los ruegos y las intercesiones. ¿Se acuerdan del primero que vimos? El sirviente del centauro. ¿Se movió la compasión de Dios? ¿Se movió o no se movió? Sí se movió. ¿Por qué? Porque cambió la enfermedad de muerte. ¿A qué la cambió? A vida, a sanidad. O sea que se movió la compasión del Señor. Pero se movió ¿por qué? Porque hubo unos que le rogaron, que le hablaron, que lo buscaron. ¿Usted quiere ver la compasión y la respuesta de Dios? Búsquelo
venga a las intercesiones, venga a los ayunos, venga a los tiempos de oración, anhélelo. Versículo número 14. Primero le dijo: no llores. Y luego se acercó. Y acercándose, ¿qué hizo? Tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Hasta ahí, no lea más. ¿Por qué? Porque para los judíos era prohibido tocar un féretro de muerto. En su ley mosaica era prohibido. Y ellos distinguían claramente que toda la multitud que venía con ese señor que no reconocían bien eran ¿qué? Judíos. Oh, ¿qué está pasando aquí? Fue tan impactante. Un judío será un rabí, será un maestro. ¿Quién es este que tocó el féretro? Se detuvo. Dios hoy quiere darte una palabra a ti, pero Dios quiere ver quién dice: yo quiero recibir esa palabra de Dios para mí. Yo quiero recibirla. Yo sé que viene de la palabra de Dios. Más bien esa palabra es mover. Porque escuche algo. En ese féretro, ¿qué iba en ese féretro? ¿El cadáver de quién? El único. O sea que en ese cajón iba todo lo que significaba la realidad de ese joven y la realidad de esa madre. En ese cajón iba esa realidad de tristeza, de amargura, de dolor, de fracaso, de pérdida, de desesperanza. Pero el Señor no llegó media hora después, ni media hora antes. ¿Por qué llegó ese instante? Porque quería manifestar eso que hizo, pasando por encima de leyes, pasando por encima de cosas establecidas por mí. A lo mejor tú dices: es que la ley comercial me impide a mí recibir ese negocio. Pues si el Señor estira, se deshace esa ley comercial que hay contra ti. A lo mejor tú dices: pero la ley biológica me impide a mí recibir ese milagro, porque por la ley biológica ya establecieron que el tejido se dañó, que el órgano se afectó. Pero el toque del Señor pasa por encima de esas leyes. O a lo mejor alguien dice: la ley de la vida está aquí actuando, y si este matrimonio se acabó, se acabó, porque es la ley de la vida. Pero yo te digo, el toque del Señor cambia, aún haya leyes de la vida. Él le dijo primero: no llores. ¿Y sabe qué hace el toque del Señor? Mire lo que dice: los que la llevaban se detuvieron. El toque del Señor detiene la realidad que aflige. Por eso, ¿cuál es la realidad tuya? Por favor, yo me entrego aquí. Tú no sabes a veces las noches que se pasan pidiendo la palabra, guerreando por ti, mientras tal vez tú duermes. Estamos guerreando por las noches. Estoy presentándote a cada uno, a cada una. Le digo al Señor: no sé cómo fue esta noche en el hogar, pero el Señor da la respuesta. ¿Cuál es tu realidad? Esa mujer no podía esconder la realidad, tanto que muchos se identificaron con ella. En el dolor, en la pérdida, en la tristeza, en el luto, en el fracaso. Pero venía otra realidad que les cruzó el camino. En el momento preciso les cruzó el camino, que había poder en él, en la vida, para cambiar todo esto.
y el toque del Señor detiene. ¿Cuántos creen en esto y cierran sus ojitos ahí? Y levantan quizás su mano derecha o de izquierda o las dos y le dicen: Señor, cámbiame esta realidad, tócanos para que se cambie esta realidad triste, esta realidad de amargura, esta realidad de angustia. Tócanos, toca mi casa, toca mi hogar. Si es tu esposo, dile: Señor, si es tu esposo, dile: no quiero perderlo, tócalo, Señor. Si es tu esposa, dile: no quiero perderla, envíes tu toque a mi hogar. Si es alguien que quiere por su hogar, dile: tal vez no ha sido mi mejor hogar, pero es mi hogar, no quiero perderlo, no quiero que se destruya, Señor. Tócanos, tócanos, para empezar a cambiar esa realidad. Así habla con el Señor ahí suave y dile: yo no quiero perder mis hijos, yo no quiero perder mis hijas, no quiero que mi hijo se sumerja en la oscuridad cada vez más. Yo como ser humano no puedo hacer mayor cosa. Tal vez le dice así: yo como ser humano tengo mis límites, pero tu toque cambia esas leyes de la vida negativas. Tus leyes detienen esa muerte, tu toque detiene esa muerte, tu toque detiene esa realidad terrible. Yo quiero que se cambie la realidad de mi vida, de mi familia, de mi hogar. Después que el Señor toca, habla, sale su palabra de compasión y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Unos llevaban una realidad que nadie ni nada lograría levantar a ese joven, y en eso creían y llevaban luto, dolor y tristeza. Pero otros llevaban la otra realidad, la de que en el poder de la palabra del Señor, la que en el poder de su toque cambia, y aún desde la misma muerte se puede levantar. Hoy es el Señor que te dice a ti te digo, mujer, hombre, madre, padre, joven, a ti te digo, levántate, porque la realidad que tengo para ti es otra, te dice el Señor. Porque la realidad que tú tienes no es mi realidad. Y yo para ti tengo restauración. Y yo para ti tengo cambio. Y yo para ti tengo respuestas. Y yo para ti tengo salidas. Y yo para ti tengo paz y amor. Tomen asiento. Se detuvo la multitud de la tristeza. ¿Qué estamos haciendo por otros para detenerles esas realidades? ¿Qué estamos haciendo por otros? ¿Qué estamos haciendo por otros? ¿En qué multitud nos estamos identificando? ¿Sabe que en el mundo hay una gran incredulidad? Por eso hay esa filosofía: gózate, goza la vida, haz con tu cuerpo lo que quieras, comparte tu cuerpo con el que quieras, no tengas hijos, no formes familia, porque ¿para qué si la realidad es esta? Todo acaba con la muerte. Y mucha gente ha sido absorbida con eso. Pero hay otros que hemos sido tocados por el Señor desde la misma muerte, más de una vez, y ustedes saben,
que yo tengo autoridad experiencial y moral para pararme y decirme, en la misma muerte el toque del Señor estuvo allá y la detuvo, y la misma palabra del Señor dijo, levántate, siervo mío. Y aquí estamos predicando la bendita palabra del Señor. Que se detenga en el mundo es difícil, pero que nosotros seamos usados para detener el camino malo de muchos, si es posible. Que tú transformes a todo el mundo, no lo puedes hacer, pero sí habrá algunos que Dios te está diciendo, crúzateles en el camino, háblales de mi poder para levantar, para transformar, háblales de la eternidad sin Cristo o con Cristo. Si del Señor fuera solo palabrería, no habría cristianismo. Si del Señor solo fueran suposiciones o teorías, no había cristianismo. Pero una vez el Señor fue crucificado y levantado hacia el cielo, quedaron todos estos testimonios de fe. Y sigue habiendo testimonios de fe. Tocó el Señor y luego dio la palabra: joven, a ti te digo, levántate. Unos de una multitud dirían, no, no se va a levantar, porque la realidad de este joven es que se murió. Unos identificados con la multitud del luto dirían, esto no va a cambiar, nadie ni nada lo puede cambiar. Pero se cruzaron los caminos y apareció otra realidad. ¿Cuál? Que el poder de la palabra se hizo manifiesta. Y entonces el 15 versículo dice, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó ¿a qué? A hablar, y lo dio a su madre. Entonces habían dos realidades: la de la muerte, la del dolor. ¿Cuál es tu realidad? La del pecado, la del deleite en el pecado, la del deleite en la amargura. ¿Cuál es tu realidad? Pero habría otra, para muchos imaginaria, para muchos una tontería, pero ese poder, esa multitud lleva algo, este camino, el poder de la palabra de Dios. Y el que estaba muerto se incorporó. Voy a hacer una pregunta muy seria. ¿Cuántos tienen cosas muy difíciles ahorita en la vida? Pero muy difícil. No tenga temor de decir, yo tengo una situación muy difícil. Porque más difícil que la muerte no sé si sea tu condición. Pero el poder de la palabra del Señor pudo vencer esa muerte. Y levantó al joven. Ahora yo creo que el poder de la palabra de Dios puede vencer eso que te está afligiendo. ¿Qué tal si lo proclamamos? ¿Qué tal si hablamos? ¿Qué tal si nos tomamos unos a otros? Quizá la persona haya al lado y comenzamos a orar y a decir, yo creo, Señor, que el poder de tu palabra saca de la muerte mi vida. Yo creo, Señor, que el poder de tu palabra saca de esta realidad horrible mi vida. Yo creo, Señor, al poder de tu palabra. Yo creo, Señor, al poder de tu palabra va a sacar a ese joven allá de esos problemas. Yo creo al poder de tu palabra que va a sanar. Yo creo al poder de tu palabra que va a solucionar esos problemas. Alguien que lo diga.
Alguien que levante la voz así. Yo no voy a interrumpir porque hay gente quebrantada. Yo no voy a interrumpir porque hay gente llorando. Y yo no quiero interrumpir porque hay gente que está sintiendo que la realidad se le puede cambiar, que la realidad de una oscuridad, que la realidad es vivir siempre angustiado y en problemas, puede ser cambiada por el poder de la palabra del Señor Jesucristo de Nazaret. Alguien que diga sí, amén. Alguien que diga sí, amén. Alguien que diga: Señor, Señor Dios mío, Señor Padre eterno, Señor Dios bendito, el poder de tu palabra, el poder de tu presencia, cambiando esa realidad maligna en la realidad de tu verdad, de tu poder, de tu gloria. Yo lo creo. Dígalo a alguien que levante la voz y diga: yo lo creo, yo creo que el Señor se está cruzando hoy en mi camino para cambiarme la realidad. Alguien que lo diga más fuerte: yo creo que el Señor no llega tarde y hoy nos está trayendo esta palabra para que creamos que Él cambia nuestra realidad. Yo creo, Señor, que Él sana, que Él restaura, que Él quita el yugo de dolor y de tristeza. Alguien que diga: yo creo que mi hogar se restaura, que mi hogar se restaura, que mi relación familiar se restaura. Alguien que diga: yo creo que la bendición aparece, yo creo que veré la gloria de Dios, yo creo. Y lo dio a su madre. Cambió la realidad. Sigue ahí orando. Cambió la realidad de esa madre. Oh, ella era viuda. Yo quiero que te imagines el impacto tremendo de una multitud que llevaba a ella de dolor, de tristeza, y de pronto aparece otra multitud allá alabando y glorificando a Dios, y se cruza y sale de ahí ese hombre maravilloso, y la mira y le dice: no llores, no llores. Pero extiende su mano y toca el cajón, y diciendo: se detuvo todo. Y luego lanza su poderosa palabra y dice: a ti te digo, levántate. A ti te digo, iglesia, levántate. A ti te digo, iglesia, créeme. A ti te digo, hermano, que estás en la transmisión allá, no desmayes. Hermana preciosa que estás en la transmisión, no desmayes. A ti te digo de parte del Señor, a ti te digo que la palabra de Él sigue siendo poderosa y que tú lo verás y tú lo experimentarás. A ti te digo, sigue. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Porque el tiempo ha ido pasando y tenemos tanto, pero usted tiene que mostrarle su fe al Señor. Amén. Porque yo hasta aquí me esfuerzo por llegar. Amén. Le cuesta, claro. Por eso el Señor dice que así sea como un granito de mostaza. ¿Cuál es esa realidad? Yo no lo sé. Sé de alguna cosa de ustedes porque soy el pastor, no porque me meta en las vidas. Sé de algunas cosas de ustedes, pero no todas. Pero la realidad que usted va a confesar que se cambió, usted sí la conoce. Y ahorita le pido que no se deje distraer. Deja aquí el pequeño profeta que está aquí conmigo, aquí ministrando. Ese que es la realidad del papá y de la mamá. Así es. Usted cierre ahí sus ojos. Haga su oración de fe. Haga su confesión de fe. Dígale al Señor, al que resucita de entre los muertos, al que detiene el luto, al que detiene el fracaso: yo le creo. Yo le creo que está vivo. Yo le creo que está actuando. Yo le creo que está aquí. Esa realidad que tanto me hace sufrir, que tanto me hace llorar, que tanto me hace meter en lo que no se debe meter uno, hoy se cambió.
porque se ha cruzado el Señor en mi camino. Se ha cruzado el Señor en mi camino. Si usted lo ha sentido, diga: lo siento, el Señor se está cruzando en mi camino. Y como yo no puedo soltar, sé que aquí hay mamás que quisieran que oráramos por un instante donde esté ese hijo allá. Aún de pronto hay un hijo que no se ha despertado de la noche tan turbulenta que tuvo, pero tú puedes decir: allá donde está él, crúzatele en el camino. Aún tus hermanos andan por allá en otras ciudades, quizá tienen dinero, quizá tienen camionetas excelentes, pero andan mal. Y tú le puedes decir desde aquí que allá donde están mis hermanos que yo amo, tú te les cruces en el camino, para que para ellos haya vida eterna, haya salvación. Tal vez el diablo te ha hecho sentir la realidad de tu hogar es que se va a acabar, es que se va a destruir, es que no va a haber nada. Pero tú le puedes decir al diablo: ahorita no lo creo. El que trae la vida, el que cambia todo, se cruzará en el camino de mi matrimonio, se cruzará en el camino de mi hogar, y habrá restauración y habrá sanidad. Quizá piensas en tu familia. Quieres decir: no quiero que se pierdan eternamente. Que ellos entiendan el llamado y el cruce de caminos que es el tiempo. Gracias, Señor. Y el Señor lo dio a su madre. Amén. ¿Cuántos? Yo creo que esa madre no esperaba ese milagro. Pero ¿cuántos en fe son capaces de levantar sus manos y decirle: dame a mí, dame esa resurrección de mi familia, dame a mí esa resurrección de mi hogar, dame a mí esa resurrección de mi economía, dame ese milagro que anhelo, Señor, que necesito? Dame esa respuesta. Yo la recibo, Señor. Yo la recibo porque tú me la estás dando. Yo la recibo. Dame la fe para creer. Dame la esperanza para recibirla. Dame el amor para permanecer. Dámela para creer. Gracias, Señor. Haga su oración de fe por usted. Diga: yo creo que mi realidad comenzó a cambiar desde ahora, y veré la gloria de Dios en mi casa y en mi familia. Mientras usted le da gracias a Dios, no sé si que haya venido hoy